Muy buenas noches, mi Sí, nombre es con el internet allá. Yuleni Romero Medina. El tema que vamos a explicar se trata sobre la balanza de pagos, la balanza de pago, la balanza comercial y la balanza de cambiaría, y sobre el boletín económico de análisis de políticas fiscales y monetarias, en el cual el objetivo general es de realizar el análisis integral de balances de pagos, de la balanza comercial y la balanza cambiaría en Colombia en contextos de los políticos, en los contextos de las políticas fiscales y monetarias implementadas en los últimos años, donde tratamos de identificar la inflación, los del desempleo, el tipo de cambio y el crédito del PIB. Los objetivos específicos es examinar las principales políticas fiscales implementadas en el gobierno colombiano, analizar las políticas monetarias, evaluar el desempeño de las balanzas, interpretar el comportamiento de la tasa de representantes en el mercado y proponer recomendaciones basadas en el análisis realizado. Continúa, Cérica. Bueno, la introducción. En el presente boletín económico se analizan las principales políticas fiscales y monetarias implementadas por el Estado colombiano y el Banco de la República en el contexto actual. Estas políticas juegan un papel fundamental en la estabilización y el crecimiento de la economía, especialmente en un entorno marcado por los retos derivados de la inflación global y las tensiones geopolíticas. Además, se describe el impacto de dichas políticas en las principales variables económicas nacionales, sustentado con datos y análisis gráfico. Bueno, contexto nacional, situación económica actual. El Producto Interno Bruto. En el tercer trimestre del 2024, la economía colombiana creció un 3.2% con un desempeño destacado en los sectores de la construcción con un 4.5% y agricultura con un 3.8%. Este crecimiento refleja el impacto positivo de la inversión pública en los proyectos de infraestructura y el dinamismo del sector rural, impulsado por una mayor demanda de exportaciones agropecuarias. Inflación, la tasa de la inflación analizada se ubicó en 10.4%, impulsada principalmente por el aumento de los precios de los alimentos y los servicios públicos. Factores externos como el aumento en los costos de importación también han contribuido a esta situación. Desempleo. La tasa de desempleo nacional es del 10.8%, con mayores concentraciones en zonas urbanas, aunque ha habido una ligera mejora frente a los años anteriores. Persisten desafíos en la creación de empleo formal. Principales políticas fiscales. Uno, pues, inversión de infraestructura. El gobierno ha priorizado proyectos de infraestructura como vías de la prosperidad que buscan no solo generar empleo, sino también mejorar la competitividad del país al facilitar el transporte de bienes y servicios. Reformas tributarias. La reforma fiscal del 2023 incrementó los impuestos a empresas de ellos ingresos, de altos ingresos y sectores buscando una mayor equidad fiscal. Sin embargo, estas medidas han generado debate sobre su impacto en la inversión privada. Subsidios sociales. A través de programas como Ingreso Solidario, el gobierno ha buscado mitigar los efectos de la inflación de los hogares más vulnerables, contribuyendo a la reducción de los índices de pobreza externa. Principales políticas monetarias. Uno, incremento de tasas de interés. El Banco de la República aumentó la tasa de interés en 13.25% para contener la inflación, lo que ha encarecido los créditos al consumo y las empresas. Esta medida busca desactivar el gasto y reducir las presiones inflacionarias. Intervención cambiaria. El banco ha intervenido en el mercado cambiario para estabilizar el peso colombiano frente al dólar, utilizando reservas internacionales y mitigar la volatilidad. Control de liquidez. Se ha implementado medidas para reducir la circulación monetaria, incluyendo ajustes en los requisitos de reserva bancaria, lo que limita la capacidad de los bancos para otorgar créditos. Contexto internacional. Panorama global.
El crecimiento económico mundial está proyectado en 2.7% según el FMI, reflejando desaceleraciones económicas avanzadas como Estados Unidos y la zona euro. Esto se debe a gran medida al endurecimiento de las políticas monetarias para cambiar la inflación. Los precios del petróleo se han mantenido volátiles, rodeando los $80 por barril. Para economías exportadoras como Colombia, esto representa una oportunidad de ingresos, aunque también genera incertidumbre. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos siguen generando incertidumbre en los mercados, afectando cadenas de suministro y el comercio global. Impacto en la economía nacional. Costos de importación. La depreciación del peso frente al dólar ha encarecido los productos importados, afectando particularmente los sectores de insumos extranjeros. Las exportaciones de petróleo y café han mostrado un repunte gracias a la demanda internacional, pero su sostenibilidad dependerá de factores externos como los precios globales y la estabilidad política. Análisis de variables económicas. Variables claves. Inflación. Inflación. La evolución de la inflación ha mostrado tendencia al alza desde el 2023, con un pico del 13% en enero del 2024 y una ligera reducción en el último trimestre, gracias a las políticas monetarias restrictivas implementadas por el Banco de la República. Los alimentos, el transporte han sido los sectores más afectados. Entonces vemos una gráfica donde muestra la inflación mes por mes: enero del 13.0, febrero del 12.5, marzo del 12.0 y abril del 11.8. A continuación, vemos la evaluación de la inflación mensual en una gráfica. ¿Puedes avanzar la gráfica, por favor? Bueno, entonces vemos la inflación mensual, pues cómo ha subido pues mes a mes. Tasas de interés, política restrictiva. El Banco de la República aumentó la tasa de interés en 250 puntos básicos desde el 2023, alcanzando su nivel más alto en décadas. Esta medida ha reducido el consumo y la inversión, pero también ha ayudado a moderar las presiones inflacionarias. Tipo de cambio, depreciación del peso. El tipo de cambio ha mostrado una tendencia alcista, cerrando el año 2024 con un promedio de 4.200 pesos, debido a factores internacionales como la fortaleza del dólar y el aumento en las tasas de interés en economías desarrolladas. Entonces vemos cómo ha ido el aumento del peso mes por mes y lo vemos también reflejado en la gráfica. En la parte lateral vemos en pesos y en la parte de abajo en los meses, vemos reflejados los meses. Impacto en las políticas fiscales y monetarias, equilibrio económico. IS y LM. El modelo de IS y LM es una herramienta clave para comprender el equilibrio entre el mercado de bienes y servicios, curva IS, y el mercado de dinero, curva LM. En el contexto de la economía colombiana, este modelo permite analizar los efectos combinados de las políticas fiscales y monetarias sobre variables como el ingreso nacional y la tasa de interés. La tasa IS, mercado de bienes y servicios, representa un equilibrio en el mercado de bienes y servicios. En este caso, los componentes del Producto Interno Bruto, como el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, determinan la posición de esta curva. La ecuación derivada de la curva IS, basada en datos proporcionados en el boletín económico, es reorganizando para incorporar la tasa de interés que afecta negativamente la inversión, se obtiene. Representa los factores autónomos donde el gasto público y las exportaciones netas. Es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Curva LM, mercado de dinero. La curva LM describe el equilibrio
en el mercado de dinero, donde la oferta monetaria real iguala a la demanda de dinero. Esta curva depende de la tasa de interés y del nivel de ingreso. La ecuación de la curva LM se expresa como reorganizando para despejar Y, donde es la oferta monetaria real, representa la sensibilidad de la demanda de dinero de ingreso, es la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. Equilibrio IS y LM. El equilibrio macroeconómico ocurre en la intersección en las curvas IS y LM, resolviendo el sistema de ecuaciones. Miles de millones de pesos. Estos valores representan el ingreso y la tasa de interés, equilibrio para la economía colombiana. Interpretación de los resultados. Políticas monetarias. El Banco de la República incrementó la tasa de interés en 13.25% para controlar la inflación del 10.4%. Este aumento desplazó la curva LM hacia arriba, encareciendo el crédito y reduciendo la inversión. Políticas fiscales. El gasto público de infraestructura y los subsidios sociales han incrementado el consumo y la inversión, desplazando la curva IS hacia la derecha. Sin embargo, el efecto expansivo es moderado por las altas tasas de interés. Entorno internacional. La depreciación del peso colombiano y las tensiones globales afectan la curva LM, ya que encarecen los costos de las importaciones y reducen la liquidez de la economía. Entonces vemos la gráfica donde se ilustran las curvas IS y LM junto con el punto de equilibrio. Entonces, vemos que la... Bajas un poco, por favor. ¿Mucho? Vemos que la curva azul representa el mercado de bienes y servicios. Ahí está bien. La curva azul representa el mercado de bienes y servicios. La curva LM, que es la verde, representa el mercado del dinero. Y el punto rojo es el punto de equilibrio. Listo. Bueno, una de las conclusiones y recomendaciones, uno, pues coordinar las políticas. Es esencial equilibrar las políticas fiscales expansivas con las monetarias restrictivas para evitar un freno excesivo en el crecimiento económico. Diversificación económica. Reducir la independencia de sectores específicos puede mejorar la estabilidad macroeconómica. Estímulo de la demanda interna. Implementar medidas que fomenten el consumo interno y la inversión privada contribuirá a un equilibrio más sostenible. El modelo LIS y LM es una herramienta útil para analizar los efectos combinados de las políticas fiscales y monetarias en la economía colombiana, proporcionando una visión clara de los desafíos y las oportunidades a corto y mediano plazo. Listo, compañero. Con un ejemplo sencillo se va a mostrar en el cuadro de composición de las cuentas y balanzas involucradas en la balanza de pagos. Como está la balanza por cuenta corriente, donde se hace referencia al registro de pagos y el proceso entre el comercio y los servicios. Está la balanza comercial, la balanza de servicios, de transferencias, en donde se cuenta, son consideradas como inversiones de dinero,